de algo del proyecto. Ah, a propósito, yo di una tarea que era sin nota, que era eso, una función de transferencia. ¿Cómo le fue? ¿Quiénes le hicieron? Algunos, pocos. Uno, dos, tres. ¿Cómo? Uno, dos, tres, cuatro. Tampoco. Décima para todos los que le hicieron. Me mandan un correo. Son cuatro. Si recibo cinco décimas, no hay décima. Si recibo cinco. ¿No? Sí, en la tertulia, a ver. Sí, en la tertulia dije. Eh, ya, oye, ¿y qué obtuvieron los que hicieron? ¿Ah? Sí, sí, se repiten las cosas, sí. Pero llegaron a algo, ¿no? Y llegaron a algo correcto, ¿no? Ya. ¿Tú llegaste a lo mismo que Joaquín? Sí, llegaron a lo mismo. Sí, pero es que hay algunas cosas extrañas. Estuve revisando y no me calza. Bueno, lo que yo esperaría que ustedes logren al calcular esa función de transferencia es que lleguen, por ejemplo, a que ustedes necesitan que que la salida crezca de manera como una exponencial decreciente, negativa, a partir de un cierto valor, algo así, ¿cierto? Uno menos a la menos t partido por tau por algo. Y yo esperaría que ese algo tenga que ver con uno partido por CF y tenga que ver también con GM efectivo y R out. Y de ahí yo esperaría que ustedes calculen un valor mínimo que debiera tener GM efectivo R out para que eso se parezca a uno partido por CF. Y además van a llegar a un tau, y ese tau debería depender de algo. Ujú. Ya, ok, en bode no tiene mucho sentido, pero si tú calculas el bode y ves lo que sucede en frecuencia cero y en frecuencia infinito, eso ya te dice algo. Frecuencia cero es DC, es lo que queda, ¿cierto? Y frecuencia infinito es parecido a lo que ocurre en el instante inicial. De hecho, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final miden en frecuencia cero y en frecuencia infinito. Entonces eso ayuda a ver lo que está pasando. Em, sí. ¿Qué más? Bueno, sugiero que lo miren y traten de llegar a algo. Yo después hice una simulación, ahora recién, hace 10 minutos, junto con Joaquín, en Spice y da algo parecido a esto. Entonces hay que llegar a algo de ese estilo y a partir de eso ustedes van a tener súper justificado qué tau, a qué tau apuntar y cómo lograr ese tau y a qué GMR out apuntar. Muy bien. Oye, este capítulo es un potpurrí. Debería llamarse etcétera. Que vamos a ver un montón de cosas, etcétera. Y esto es el etcétera. Vamos a hablar de diseño electrónico. Algo de eso ya vi en la tertulia. Vamos a hablar de osciladores, ruido, electrónica de potencia y filtros. Probablemente no en este orden y probablemente no veamos todo. O sea, les digo al tiro, si las clases terminan el lunes para nosotros, el miércoles ya se acaban, ¿cierto? ¿Sí? No, la I4 incluye toda la materia, si estas son acumulativas. Por eso es que van subiendo en ponderación. Sí, sí, está en la primera clase. Hola, ¿cómo te fue con la pauta? Buena. ¿Se la podía enviar a Jorge, porfa? Ya, y te regalé una décima por eso, ¿no? Sí, bueno, tenéis que escribirme, si no se me olvida. Tengo súper mala memoria. Quedan los videos después, pero yo no miro los videos. Me da vergüenza. Bueno, entonces, ruido probablemente no lo veamos, pero afortunadamente ruido se aprende en 3433. Para los que quieran tomar el próximo semestre 3433, este mensaje eh, va para todos los que no están eh,
todavía capacitados para tomar cursos del ciclo 2, cursos nivel 3000. Vamos a ofrecer 2433 también, que todavía no está en el listado de cursos, pero va a ser ofrecido. Entonces sí hay preguntas. Ajá. El mismo que 3433, lunes, miércoles 4. Sí, es la misma sala. No, tienen un trabajo menos. Los que hacen 2433 no tienen que hacer todas las tareas y todos los trabajos. Hay un trabajo que solamente los de 3433 tienen que hacer. 3433 es pesado. También. Es un poquito menos pesado, pero es pesado también. Em, Pregúntale a alumnos que lo hayan hecho. Yo creo que es parecido. Sí, todos, todos. A ver, Alfredo no lo ha hecho, pero los demás todos lo han hecho. Sí. Sí, bueno, probablemente no veamos ruido. Probablemente vamos a pasar muy rápidamente esta parte de la materia, porque está contenida en otro curso. Esta parte de la materia también está contenida en otro curso, que es 3443. Esta parte de la materia no está contenida en otros cursos, por eso lo vamos a ver aquí. Además que esta parte de la materia es importante porque siempre la preguntan en el examen de fundamentals o en el examen de título, siempre hay una de osciladores, así que es importante ver esto. Y diseño electrónico, esto es algo que corría este capítulo, cuando en realidad va en el capítulo 1, y vamos a hablar de eso ahora. Esto es lo que les mencionaba el otro día de diseño top-down. Alto nivel, me refiero a nivel de sistema, y cuando hablo de sistema, no hablo de sistemas digitales, quiero hacer la aclaración al tiro. Cuando, y lo digo porque cuando uno habla de sistemas, hay gente que le pone el apellido digitales. No, pues sistema es otra cosa. Sistema es ecuaciones de alto nivel, sistema es diagramas de bloque, sistema es ecuaciones de comportamiento, modelos de comportamiento. ¿Alguien no entiende algo de lo que acabo de decir? ¿Qué será un modelo de comportamiento? Ya modela cómo se comporta ante estímulo, pero no modela la física que hay detrás, por ejemplo. Entonces un modelo de comportamiento es un modelo que no es muy preciso en general, puede ser preciso, pero en general no son muy precisos, pero son sencillos para ecuaciones. Entonces uno puede hacer diagramas de bloque y con esos diagramas de bloque uno puede llegar a requerimientos para los circuitos. Entonces esto de aquí, diseño a nivel de sistema, el primer paso es sentarse, agarrar una hoja, un lápiz y escribir ecuaciones. Y luego hacer simulaciones en MATLAB. Parte de eso, los que se ganaron la décima por haber hecho la función de transferencia, que ni siquiera revisé si estaba bien o mal, ese paso está metido aquí, en diseño a nivel de sistema. Luego de eso, uno pasa a diseño a nivel de circuito. Uno dice, pucha, a ver, me quedé con que mi circuito tiene que tener un GM de tanto, un RO de tanto, un CF de tanto, y no puedo tolerar un CL mayor que tanto. ¿Cómo hago un circuito que cumpla con estas características? Y existen infinitas formas de hacerlo. Ustedes se han vuelto más o menos expertos ya en analizar circuitos y algo de diseño están aprendiendo. Y luego de eso van a la implementación. Primero Spice, si Spice me dice que está todo bien, luego voy a la PCB. ¿Cierto? Esa es la forma de diseñar top-down. Esta de aquí, bottom-up, no sirve. No la hagan, no existe. Chao. Típicamente, el diseño, como decía, parte a nivel de sistema y hacemos simulaciones de comportamiento. Luego tenemos una arquitectura, un diagrama de bloques y tenemos especificaciones de bloques. Luego pasamos al diseño a nivel de circuito y tenemos un netlist y un esquemático y eso lo hacemos en Spice. Luego lo implementamos y la implementación es en layout. Esencialmente es definir dónde van los componentes, qué componentes, cómo van conectados.
y luego lo verifico. Y para verificarlo hago simulaciones. Y si funcionan bien las simulaciones, fabrico. Si no funcionan bien, voy a tener que iterar. A veces esas iteraciones toman muchos meses. Sí, bueno, voy a pasar esto rápidamente. Esto es bueno que lo lean, les va a servir para el proyecto, pero no es parte de lo que voy a preguntar en la materia del curso. Es importante partir con esto que llamé diagrama de bloques. Esto a nivel de sistema y parte con análisis a mano, hay simulaciones, hay mucho de eso. Y hay software y ustedes conocen qué programas sirven para eso. Después viene el diseño del circuito, que se valida con SPICE. Ojo, cuidado con convertirse en un mono de SPICE. ¿Ustedes conocen el teorema de los infinitos monos? ¿Quiénes conocen el teorema de los infinitos monos? Algunos pocos. Bueno, existe un corolario de ese teorema, que es el mono de SPICE. ¿Alguien quiere aventurarse a decir de qué se trata el teorema del mono de SPICE? Exacto. Pero ¿cómo sería esto extrapolado a SPICE? Exactamente, pero no van a tener idea de lo que están haciendo. Entonces, cuidado con convertirse en monos de Spice. No queremos hacer monos de Spice aquí. Spice es solo una calculadora. Si ustedes no saben qué es lo que van a obtener, Spice les puede dar sorpresas muy malas. Entonces tienen que saber lo que están haciendo. Y luego viene la implementación, que puede ser el layout de un chip o puede ser el layout de una PCB. Software que se usa en ambos casos es parecido. Yo puedo dar recomendaciones si alguien quiere empezar a jugar con algo. ¿Quiénes ya han hecho layout? De PCB, sí. ¿Alguien ha hecho layout de chip? Nunca me ha tocado un alumno, tal vez una vez me tocó un alumno que había hecho algo. En general esto como que se ve muy alejado, pero no es tan alejado. Yo utilizo, para PCB utilizo Eagle, que no es muy bueno, pero es muy poderoso. No es muy bueno porque la interfaz es un poco rara, entonces es un poquito frustrante para alguien que no lo ha hecho nunca. Pero una vez que se aprende, se maneja súper bien. Entonces es una recomendación, pueden usar Eagle. La última versión requiere conectarse a internet porque la compró otra empresa más grande, no sé, yo me quedo con las versiones antiguas, pero bueno, tiene una versión gratuita que es la que yo uso y recomiendo que lo miren, al menos. Hay otros software, por ejemplo está KiCad, que es open source y es muy potente. Está Altium Designer, que es como el estándar de la industria. KiCad trata de parecerse un poco a Altium. Y yo diría que eso es más o menos. Y para layout hay mucho software también para layout de chips. Yo uso Magic y pronto voy a empezar a usar Tanner. Eh, Uso Magic, que es gratis. Tanner. Está, ah. También hay otros que son mucho más famosos. El más famoso es Cadence. Y hay otro que se llama Synopsys. Nosotros hemos usado Synopsys, hemos usado Mentor, que no está aquí, Mentor. Mentor compró a Tanner, pero siguen siendo plataformas distintas. Hemos usado Magic. Hay otro gratis que se llama Electric, VLSI, y hay otros más, hay un montón. Bueno, aquí estaba. Sí, no me acordaba. Eso es que las vi anoche. Bueno, esa es más o menos la idea. Este es un chip que diseñé alguna vez. Y si uno hace zoom en un pedacito chico y sigue haciendo zoom, se ven cosas. O sea, esto es enorme y mide 2,4 milímetros, pero se pueden acercar, hacer cosas de nanómetros. Es increíble. Aquí hay ejemplos de layout que hemos hecho nosotros. Sí, buena pregunta. Esos programas son como Paint, pero tienen algo de inteligencia. Por ejemplo, si tú pones una capa y luego pones otra y esas capas interactúan, este programa lo entiende como tal. Y si tú conectas metal con una vía y luego con otro metal, el programa entiende que esas están conectadas en un nodo. Entonces tú luego puedes extraer el circuito, puedes decirle,
analízame este circuito y empieza a mirar, esto es un transistor, esto es un transistor, esto es un símbolo, esto es un dinosaurio, esto es una conexión de metal, y te extrae eso al... Es que los alumnos dibujan cosas, una vez nos retaron, así que ya no dibujamos más. Pero te extrae un netlist. Entonces tú puedes extraer un netlist a partir del dibujo. Entonces es como un paint, pero con inteligencia. En Spice, sí. Y tú ves cómo queda. Y se incluye capacitancias parásitas. Es bien choro. Incluye todo. Bueno, después viene la PCB, ya hablé, yo uso Eagle. Yo uso ese, pero hay un montón de otros. Yo he usado este. em, no he podido meterme con este, pero ya vendrá el tiempo. Express PCB también lo he usado. Y ORCAD también lo usé hace tiempo. Ok, vamos con osciladores. ¿Cuál es la importancia de los osciladores? La inmediata es que tal vez lo pregunten en alguna prueba y tal vez en la ayudantía haya un problema de osciladores y tal vez lo pregunten en el examen de titulación, pero tienen otra importancia, que están en todas partes. El primer circuito famoso de unos señores que se llamaban Hewlett y Packard era un oscilador, para que tengan una idea. Ese, y fue comprado por Disney Studios para hacer una película muy importante en la época que se llamaba Fantasía. No sé qué hacían con los osciladores, pero me imagino que eran útiles. Entonces existe todo un mundo de osciladores. Están los osciladores sintonizados y los no sintonizados. Solo esas dos categorías. Entre los sintonizados tenemos varios tipos y entre los no sintonizados tenemos otros tipos. Nosotros vamos a mirar en este capítulo principalmente los sintonizados y vamos a ver un pedacito de esos también. Lo principal aquí es osciladores sintonizados. Esa es la parte importante de esta materia. Especificaciones típicas hay un montón. THD es total distorsión, distorsión armónica total. Puede ser útil, por ejemplo, para saber si lo que estoy sacando del oscilador es una sinusoide o es una sinusoide con armónico. Y uno la mira y dice, no, si se ve como sinusoide. Pero cuando uno la analiza en el espectro, tiene un montón de contenido armónico. Entonces, es importante tener números para eso. Oye, entonces estos de acá entregan sinusoides. Estos de aquí no entregan sinusoides. Entregan, por ejemplo, ondas triangulares, ondas cuadradas. Pueden entregar sinusoides, pero no es su fuerte. Un oscilador es un circuito inestable, diseñado para mantenerse en oscilación. Cuenc, como- Existen entonces los osciladores sintonizados, que son los que estamos mirando aquí, que tienen un amplificador con una red selectora de frecuencia que produce oscilaciones mediante realimentación positiva. Mm, realimentación positiva. Y la red selectora de frecuencia puede incluir, por ejemplo, un cristal, o puede ser LC, o puede ser RC, o puede ser cualquier cosa que tenga memoria, entre comillas, que tenga respuesta en frecuencia. Y luego tenemos los osciladores de relajación, que están en este lado, son distintos, son totalmente distintos. Son osciladores como el que ya vieron en el capítulo 2. ¿Recuerdan esos osciladores que tenían una red RC y un integrador y un comparador y cargaba para arriba y después para abajo? Ese es un oscilador de relajación. ¿Y por qué se llamarán de relajación? Porque su funcionamiento depende de la relajación de un circuito RC. ¿Y qué es la relajación de un circuito RC? Yo le doy un estímulo al RC y luego se relaja. ¿Y cómo se relaja el RC? Con una exponencial y una constante de tiempo. A eso se le llama relajación. Está el timer 555, que también funciona por principio de relajación de alguna, de alguna constante de tiempo RC. Y tenemos comparador con realimentación positiva y también alguna constante RC, ese fue el que vimos en capítulo 2. Y tenemos el oscilador de anillo, que es muy usado en circuitos integrados. Este es el principio básico de un oscilador. Esta es la parte donde se enseña la teoría.
Aquí es donde hay que poner mucha atención. Lo que queremos tener nosotros es un par de polos exactamente en el eje J omega. ¿Por qué? Porque yo sé que si tengo un par de polos complejos conjugados en el semiplano izquierdo, esta cosa va a producir respuestas de esta forma. Eso lo saben, ¿o no? ¿En qué curso ven esto? En señales y sistemas. Entonces todos deberían saber esto, ¿cierto? No todos han hecho señales, ¿o sí? ¿Alguien no ha hecho señales aquí? Ya, hay pocos que no han hecho señales. Después, si es que tienen polo en el semiplano derecho, van a tener exponenciales positivas sobre una sinusoide. Y si tienen polos exactamente en el eje J omega, van a tener oscilaciones permanentes. Entonces, queremos llegar justo ahí. ¿Cómo lo hacemos? Con realimentación. En este caso, realimentación positiva. Entonces, tenemos una entrada que generalmente es cero. ¿Y por qué lo ponemos como entrada? Bueno, es que el principio se explica de esta forma. Tenemos una entrada, tenemos el típico diagrama de bloques, este diagrama de bloques, nivel de sistema, realimentación, tenemos un amplificador, tenemos una red selectora de frecuencia, el amplificador tiene ganancia A, general ADS, y beta, también en general beta DS. Entonces podemos llegar a que XO partido por XS, nota esta función de transferencia, esto es XO partido por XS, es ADS partido por 1 menos ADS beta DS. A este producto vamos a llamarle ganancia de lazo, LDS. ¿Y por qué se llama ganancia de lazo? Porque es la ganancia de todo el lazo. Cuando uno da la vuelta alrededor del lazo, la ganancia de todos los bloques multiplicados entre sí dan ganancia de lazo A por beta. Nosotros queremos que esto oscile. Primero lo voy a explicar de manera muy intuitiva, después lo voy a explicar con la condición de oscilación de Barkhausen. Entonces, muy intuitivamente, ¿cuándo va a oscilar esta cosa? Esta cosa va a oscilar cuando, si aquí hay una frecuencia y esa frecuencia se ve amplificada por A y luego pasa por una red selectora de frecuencia, que también va a tener atenuación, entonces va a quedarnos igualita a esta. Si esto que entra aquí es igual a lo que estaba saliendo allá, o sea, si al dar la vuelta por aquí, la ganancia total de la vuelta entera es 1 ángulo 0, entonces si yo tengo esta frecuencia, esta misma frecuencia va a aparecer en la entrada y se va a realimentar y va a quedar dando vuelta ahí todo el rato. Si es que lo que entra aquí fuera un poquito más chico que lo que está, que el estímulo inicial que consideramos, entonces al tirar esta entrada a tierra, eventualmente las oscilaciones van a decaer. Si lo que entra aquí es un poco más grande que lo que habíamos ingresado inicialmente, las oscilaciones van a crecer hasta infinito. Entonces la única forma de mantener oscilaciones permanentes es haciendo que la ganancia del lazo completo sea 1, ángulo 0. Si tuviera 1 ángulo 180 grados, por ejemplo, tendría realimentación negativa, porque el 180 grados implica un menos aquí. Entonces esta red selectora de frecuencia es importante, porque esta red selectora de frecuencia tiene un gran desfase, y ese desfase va a actuar para ciertas frecuencias. Entonces algunas frecuencias van a tener realimentación negativa, y otras frecuencias van a tener realimentación positiva. Y para una pura frecuencia en particular, va a ocurrir que el desfase entre lo que está entrando por aquí y lo que está saliendo por aquí es exactamente 0 grados. Para ese desfase, esta cosa va a oscilar. Y cuando oscile, nosotros queremos que las oscilaciones no crezcan ni decrezcan, sino que se mantengan. Y para que se mantengan, tengo que hacer que la ganancia total en DC, en DC en la banda de interés, más bien en la frecuencia de interés, sea 1.
Entonces la condición de oscilación de Barkhausen dice que este L de J omega para la frecuencia de oscilación, que le llamamos omega cero, frecuencia de oscilación, L de J omega debe valer 1 ángulo cero. Esa es la condición de oscilación de Barkhausen. Entonces, ¿cómo analizo yo si es que esta cosa oscila? Bueno, tengo que calcular A por beta. ¿Cómo calculo A por beta en un circuito práctico? Hay muchas formas. Tomo A, tomo beta por separado y los multiplico. Pero hay un problema. Beta tiene impedancia de entrada que puede hacer que haya una atenuación de A a beta. Y a veces en un circuito no es fácil ver A y ver el sumador por separado porque son la misma cosa. Entonces lo que se hace en la práctica para obtener A por beta es cortar el lazo en cualquier punto. Yo le inyecto una señal, veo qué es lo que regresa y la razón entre lo que regresa y lo que yo le inyecté es L. Y yo quiero que L en alguna frecuencia sea 1 ángulo cero. Pregunta, ¿cuántas ecuaciones hay aquí? Una, o tal vez hay más. Hay dos, ¿cierto? Hay dos ecuaciones. ¿Quiénes ven dos ecuaciones? Porque hay dos. Ah, parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Entonces hay dos ecuaciones ahí. Perfecto. Y dos ecuaciones me van a dar dos variables. Una variable típicamente es para la condición de a qué frecuencia voy a oscilar. Y la otra variable típicamente tiene que ver con alguna ganancia de alguna parte de este lazo que me permite que estos polos queden exactamente sobre el eje J omega. ¿Ven algún problema práctico en esto o ustedes creen que esto va a funcionar? Aquí quiero ojo crítico. No entiendo tu pregunta. Queremos que la ganancia de lazo sea 1 ángulo cero, ¿sí? ¿Cómo eso de que si hay una perturbación esto se va infinito a cero? Un oscilador, la única forma es que sea críticamente estable para que oscile. Martín. Ah, si están justo aquí. No, no, si se puede hacer. De hecho, no, no hay problema en tenerlos justo aquí. De hecho, voy a dibujar un circuito que tiene los polos justo aquí. Se puede hacerse físicamente. Tiene un R infinito. Ok, tiene un R infinito. Se asume que no hay R. Si es que hubiera un R, claro, entonces necesito algo. Ahí se me corre hacia la izquierda. Entonces necesito algo que me cancele este R. Algún elemento activo. Ok, entonces los osciladores tienen elementos activos. ¿Qué otro problema tiene esta explicación que les di de osciladores? De Barkhausen. Tiende a infinito cuando. Cuando se cumple, para una frecuencia. Para una frecuencia en particular tiende a infinito. ¿Y qué significa que a su vez f tiende a infinito? Que si llevas esto a 3D, efectivamente los polos son infinitos.
O sea, los polos llevan la función de transferencia a infinito. Esto es j omega, esto es S. Al revés, justo al revés, lo hice exactamente al revés. Esto es sigma, esto es j omega, esto es S, plano S. Justo sobre los polos, claro, es infinita la respuesta. Eso es correcto, ¿sí? ¿Qué crees tú? ¿Por qué? ¿Qué te imaginas tú? Décima, exactamente. Ese es un gran problema que hay. ¿Cómo haces que queden justo ahí, que no estén corridos? Entonces, ¿ah? No, no hay margen de tolerancia. Porque si estás corrido un poquito a la derecha, va a diverger. Y si estás un poquito corrido a la izquierda, va a tender a cero. Sí, bueno, la forma de hacerlo es dejarlo un poquito corrido a la derecha en la práctica. Y eventualmente el circuito va a saturar. Y al saturar, alguna ganancia va a bajar y va a moverme los polos exactamente sobre el eje J omega. Y esto es como un lazo de realimentación al final, ¿cierto? Porque si es que la ganancia, si es que la amplitud de las señales fuera un poco menor, entonces la ganancia crecería. Y si la ganancia crece, me devuelve los polos aquí a la derecha, entonces la amplitud crece, y al crecer la amplitud, saturo cerca de los rieles y me devuelve los polos justo al eje J omega. Entonces vamos a estar actuando justo ahí. Y para hacer que quede justo ahí, en realidad tenemos que hacer que los polos estén un poco a la derecha. Entonces, este es el aspecto práctico, cómo controlamos la amplitud, y la forma de hacerlo es con algún circuito no lineal. Por ejemplo, este circuito no lineal. Y esta es la ganancia que va a tener, que va a permitir que este circuito tenga los polos un poco más a la derecha que el eje J omega. Y cuando las amplitudes exceden cierto valor, la ganancia va a bajar. Y esa baja en la ganancia es la que va a provocar que se devuelvan los polos. Entonces va a estar actuando en una amplitud tal que la ganancia combinada sea exactamente la necesaria para que los polos estén sobre el eje J omega. Y este circuito ustedes ya lo conocen, es un amplificador no lineal, lo vimos cuando hablamos de diodos. Tiene una pequeña variante y es que tiene conexiones a VCC y a VEE y eso permite más grados de libertad al final, pero es la misma cosa. Otro aspecto, desplazamiento de fase. ¿Cómo hacemos el desplazamiento de fase de la red selectora de frecuencia? Porque este de aquí lo que hace principalmente es elegir la frecuencia a la cual el desfase total va a ser 0 grados. Entonces, ¿cómo hacemos que la red selectora de frecuencia nos desfase? Nosotros sabemos que la red selectora de frecuencia produce un desplazamiento de fase de 180 grados a la frecuencia de oscilación. Eso no está explicado. Lo voy a explicar a continuación. Típicamente, para que esto opere bien, va con realimentación negativa. Entonces es estable en DC. Pero a medida que la frecuencia crece, esta red selectora de frecuencia empieza a alterar la frecuencia y hace que el desfase empiece a crecer. Y va a llegar un momento en el que el desfase de esta red selectora de frecuencia más el desfase del amplificador van a ser 180 grados. Cuando eso ocurra, cuando el desfase total sea 180 grados, este signo cambia a más. Y solo ahí tengo realimentación positiva. Y en todo el resto tengo negativa. Entonces, ¿cómo hago que la red selectora de frecuencia me dé esos 180 grados extra que necesito para que la realimentación, que originalmente es negativa, justo en esa frecuencia sea positiva? Entonces, nosotros sabemos que 180 grados pueden ser producidos por componentes activos y pasivos. Componentes activos no es tan buena idea en general, porque dependen de un montón de cosas. Lo mejor es utilizar componentes pasivos para la red selectora de frecuencia, que típicamente es pasiva. Entonces, un polo RL o RC contribuye en 90 grados, por lo que se requieren al menos dos polos.
Y si tiene tres polos o más, podemos llegar. Entonces, nosotros queremos llegar a 180 grados, ¿cierto? Aquí están los 180 grados. Y podemos hacerla con cuatro secciones RC. Esta es la frecuencia normalizada. O podemos hacerla con tres secciones RC. Con dos secciones RC va a funcionar a frecuencia infinita. Y con una sección RC no vamos a llegar a ninguna parte, porque solo nos da 90 grados. Hay pregunta. ¿Ah? Ah, cristales, sí. ¿Dónde decía eso? Aquí. Cristales, sí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es un cristal? Un cristal es un sólido. No, no todos los cristales son sólidos. Un cristal es un... ¿Qué es un cristal? Ok, tiene una estructura atómica ordenada. Puede ser sólido, típicamente son sólidos, que tiene una estructura atómica ordenada. Los cristales pueden servir para muchas cosas. De hecho, los semiconductores son cristalinos. Un chip tiene silicio monocristalino. ¿Qué serán los cristales? ¿Alguien ha escuchado hablar de los cristales? Estuvieron de moda, yo creo que en algún momento, porque Superman se hizo una casa con un cristal en algún momento. Lo tiró como ¿Ah? Los cristales de los relojes, ¿cierto? ¿Y cómo funcionan esos cristales? Resuenan, sí resuenan, pero tienen otra gracia. ¿Ustedes saben cómo funcionan esos cristales o no? Esos cristales son cristales piezoeléctricos, piezoeléctricos, que producen, es un transductor entre voltaje y golpes mecánicos. O sea, un golpe mecánico lo deja oscilando, como una campana, y esa oscilación produce voltaje. Y al revés, si yo le meto voltaje, voy a mover, voy a cambiar el volumen del cristal. Entonces, si yo le meto un voltaje oscilatorio, cambia el volumen y puedo emitir sonido. Hay parlantes piezoeléctricos. Y si yo le doy un guascazo fuerte, entonces esta cosa produce una diferencia de voltaje muy grande y puede emitir una chispa. Por ejemplo, hay piezoeléctrico en estos típicos encendedores de esos mismos, en esos chisperos. Entonces, sirven por un montón de cosas. ¿Y saben de qué están hechos estos cristales? De cuarzo. ¿Y saben qué elemento hay en el cuarzo? ¡Silicio! ¡El silicio! Sí, una maravilla el silicio. Es verdad. Ya, Ah, cierto, cierto. Y eso lo vamos a hacer con el amplificador A. Entonces, este de aquí es el que se encarga de inyectarle energía. Sí. Ujú. Los cristales tienen una frecuencia muy, muy precisa de operación. No, no, vamos a ver después de qué se trata el cristal, pero esencialmente lo que el cristal es un pedazo de piezo eléctrico que está cortado con una precisión micrométrica. A ver, te lo pongo de otra forma. ¿Conocen lo que es un diapasón? ¿Qué es un diapasón? Y ustedes, ¡pum! Han usado diapasón, han jugado con diapasón, ¿no? Bueno, imagina que el cristal es una especie de diapasón que está diseñado, fabricado para que te dé esa frecuencia de oscilación. Entonces, está cortado para que la frecuencia de oscilación sea la que tú quieres. Igual que un diapasón, si lo haces más grande, la frecuencia de oscilación va a ser más baja. Como una campana, por ejemplo. Es más o menos parecido a una campana. Entonces, la gracia de los cristales es que pueden ser cortados con tal precisión que la frecuencia de oscilación está muy, muy bien definida, como la frecuencia de resonancia. Vamos a ver eso durante esta clase o la siguiente. Entonces, algunos osciladores armónicos, hay osciladores con redes RC y hay varias opciones, osciladores LC y de cristal, y hay varias opciones también. Este es el primero que vamos a mirar, este es el puente de Wien.
Es un circuito bastante sencillo, pero hay cosas que no me calzan aquí. A ver, ¿cómo analizo esto? De partida, ¿hay realimentación positiva o negativa aquí? ¿Cómo analizamos esta cuestión? Es como raro, porque podríamos decir que hay cortocircuito virtual aquí. Depende de la frecuencia. Va a haber frecuencias en las que no va a haber, o sí, no sé. Bueno, la forma de analizar esto es agarrar lo que está en gris y decir, eso es un amplificador cuya ganancia yo conozco. ¿Qué ganancia tiene este amplificador? Ok, pero con realimentación y todo. Uno más R2 partido por R1. Esa es la ganancia positiva, ¿cierto? De aquí a allá hay ganancia uno más R2 partido por R1. Entonces vamos a reemplazar esto por una ganancia A igual uno más R2 partido por R1. Y yo puedo calcular, ¿cómo calculamos la ganancia de lazo? Dijimos que que teníamos que abrir el lazo en una parte. Ah, eso, meterle una señal y ver qué es lo que sale, sí. Oye, ¿y cuántos polos tiene este circuito? Tiene dos polos. Tiene dos polos. Ya cacho. Porque tiene un cero y tiene un par de polos. Y para alguna frecuencia la salida va a ser igual a la entrada aquí. Entonces vamos a tratar de calcular eso. ¿Dónde abrimos el lazo? ¿Dónde les tiene que abrir el lazo? Ya nos olvidamos de esta parte, ¿ah? Convertimos ese amplificador en una ganancia A. En la entrada, ¿te gusta la entrada? Perfecto. Ese es un buen punto, ¿cierto? ¿Cómo elijo un buen punto para abrir el lazo? Ese es un punto. ¿Qué otro punto podría ser? ¿Te gusta la salida? ¿A alguien le gusta la salida? Podría ser, ¿ah? Puede ser cualquier punto. Cualquier punto es posible. Puntos buenos para análisis son puntos que tienen o impedancia muy grande o impedancia muy chica. Porque yo puedo abrir el lazo y hacer que nada cambie. Por ejemplo, la impedancia de entrada aquí es infinita. Por lo tanto, si yo abro el lazo, este gallo ni se dio cuenta que le desconecté algo. Entonces, todo se mantiene igual. Entonces, un muy buen punto abrirlo justo a la entrada. Y aquí yo voy a inyectar una señal, digamos BI, que va a pasar por A y va a aparecer aquí como A por BI, y luego va a pasar por esta red. ¿Cómo analizo esta red? Y aquí voy a hablar de VR. VR va a ser lo que retorna. Entonces VR va a ser igual a A por BI por ¿qué cosa? Hay como, pero no es impedancia equivalente, yo veo otra cosa. ¿Ah? ¿Qué se ve? Hay un divisor de tensión, ¿cierto? Ya, y ahí si le meto impedancia equivalente, este le voy a llamar ZS por serie, a esta le voy a llamar ZP. Entonces yo sé que VR va a ser A por BI por ZP partido por ZP más ZS. Perfecto. Ah, ahí está, pues, porque yo después paso BI para abajo y me queda VR partido por BI, L de J omega es por, esto es A por. Muy bien, ¿cuánto es ZP? ZP es un R que a alta frecuencia empieza a bajar su impedancia, ¿cierto? ZS es el serie de esos dos, que es lo mismo que eso. Entonces tenemos que L de J omega va a ser A por ZP
vamos a hacerlo aquí, R partido por uno más SRC, partido por uno más SRC, más uno más, ah, 1 más SRC, partido por SC. Muy bien. Y eso es lo mismo que A por, ¿cómo lo hacemos? Multipliquemos arriba y abajo por uno más SRC, SC. Entonces nos queda arriba SRC y abajo nos queda SC más uno más SRC cuadrado. ¿Ya? Yo quiero que esto sea 1 ángulo cero, alguna frecuencia, L de J omega. Ojo, estamos con J omega. Voy a hacerlo con S para ahorrar tinta, pero después cambiamos a J omega. Entonces, A por SRC partido por uno más 2 SRC más un SRC, 3 SRC. Ah, no, me equivoqué. Me faltó algo, ¿no? ¿Está bien esto, no? Sí. Algo me faltó en alguna parte. Tengo un problema con las unidades, parece. Y este está mal. ¿Sí? ¿Qué me faltó aquí? Porque este uno partido por uno más SRC, ese está bien. Y este está mal. Este de aquí está mal. ¿Por qué está mal? Me falta un R, ¿cierto? Aquí, en el ZP, aquí en la ecuación, me comí un R. Este R de aquí, ahí. Sí, toda la razón. Muchas gracias. Entonces, siempre es bueno chequear unidades, porque al tiro indican dónde hay un problema. SRC, ya, entonces ahora sí, esto es uno más 2 SRC más otro SRC, 3 SRC, más SRC cuadrado. Y esto lo reemplazamos en S igual J omega, entonces nos da L de J omega, esto era S. L de J omega es A por J omega RC. O sea, aquí lo estamos mirando en una frecuencia. Lo que estamos haciendo aquí es verificar en alguna frecuencia, movernos a frecuencia. Y queremos que el L sea 1 ángulo cero. J omega C, RC, perdón, partido por uno más J más 3 o J3 RC menos omega cuadrado, me faltó un omega aquí, ¿cierto? Omega RC menos omega cuadrado R cuadrado C cuadrado. Y eso tiene que valer 1 ángulo cero. Uy, qué feo. Ah, buena idea. A ver, para que esto valga 1 ángulo cero, si lo de arriba lleva J, lo de abajo, ¿qué debería ser? Puro J, ¿cierto? Entonces, para que esto valga 1 ángulo cero, la única posibilidad es que uno menos omega cuadrado R cuadrado C cuadrado sea igual a cero. Un momento, ahí está la. Entonces, cuando eso ocurre, yo sé que omega, para que esto oscile, es uno partido por RC. A esa frecuencia esta cosa va a oscilar. Muy bien, y cuando eso ocurre, entonces L de J omega cero va a ser A multiplicado por, los J se van, los RC, queda un RC arriba, quedan 3 RC abajo, por un tercio. Y eso tiene que ser uno. Entonces A tiene que valer 3.
Y listo, ya lo resolvimos. Si simulamos esto en Spice, debería oscilar. Qué divertido. Igual es como, ¿ah? Igual es como Power, ¿o no? Ya. Otro, oscilador de desplazamiento de fase. No los vamos a hacer todos, ¿ah? Porque son hartos. Esto al final son ejercicios. Y no quiero gastar mucho tiempo haciendo estos ejercicios, porque tenemos poco tiempo. Pero este es un oscilador que tiene tres polos. Este es de retraso. Podemos hacer otro de adelanto de fase, que sea C y R, C y R, C y R. Ese es de adelanto. Entonces tres polos me dan hasta 270 grados. Para alguna frecuencia va a ser como 180 grados. Entonces esa es la frecuencia a la cual esta cosa va a oscilar. Pregunta, ¿serán necesarios los buffers? Ah, sí, hay pregunta ya antes. Sí, tienes respuesta. A ver. Exactamente, hacen mucho más fácil el ejercicio. Sin los buffers, el ejercicio es espantoso. Se puede igual funciona, igual vas a tener tres polos. El problema es que el análisis es mucho más complicado. A Spice eso le da lo mismo. Y con MATLAB o lo que sea, fácilmente podemos hacerlo sin los buffers. Pero si no le ponemos los buffers, yo me iría a confesar después de ponerlo en una prueba, porque es horrible, es espantoso. Ah, sin buffers, porque es menos energía. Sí. Pero sería terrible porque es mucha álgebra. Y yo no quiero analizar cuánta álgebra saben ustedes, yo quiero calificarlos por lo que saben de circuito. Eso. Oye, tengo la respuesta de este para que lo hagan en sus casas y así aprendan. La respuesta de esto es que la ganancia acá debe ser 8 y que la frecuencia de oscilación es 1 partido por raíz de 3 RC. Calcúlenlo. Debieran llegar a esos resultados. Tenemos otro oscilador en cuadratura. Aquí tenemos un integrador. Aquí tenemos una red RC. Aquí tenemos... ¿Qué es eso? ¿Otro integrador? ¿Sí? ¿Qué? Ah, este es un operacional. Y este un medio dice que esto es la mitad de un operacional. Y la otra mitad está aquí. Porque es un chip que tiene dos operacionales adentro. Entonces, un medio está ahí y el otro medio está ahí. Ah, y esto es en cuadratura, entonces entrega un seno y un coseno, entrega señales desfasadas en 90 grados. Tiene tres polos. Pues tenemos este otro, Colpitts. Este de aquí no lleva alimentación. ¿Me creen o no? Tienen que dudar, ¿ah? Es súper bueno que critiquen. No, no puede no llevar alimentación. Ok, entonces en realidad este sí lleva alimentación, pero no está mostrado aquí. Entonces este es el circuito como para pequeña señal. Así queda en pequeña señal cuando apagamos todas las fuentes de alimentación. En el Colpitts, a ver, vamos a resolverlo rápidamente. Ayúdenme con el modelo de pequeña señal. ¿Cómo sería esto? Vamos a asumir beta infinito. ¿Les tinca o no? Beta infinito. Entonces tenemos que, aquí está mi GM, VBE, R, C, 1. C2 va entre tierra. Ah, aquí va C2, ¿cierto? C2 va entre tierra. Ah, y lleva un inductor entre C1 y C2. Ese es el circuito, ¿no? Bueno, para eso hay que calcular ganancia de lazo. A ver, uno también puede calcular función de transferencia.
pero da lo mismo, no es tan complicado. Les voy a dar la respuesta para que ustedes lo calculen. En este caso, si ustedes calculan LDS, por ejemplo, rompiendo el lazo en alguna parte, ¿dónde pueden romper el lazo? Una forma de romper el lazo, por ejemplo, es sacar el elemento activo, inyectarle una señal de corriente justo donde iría el elemento activo y ver qué voltaje se devuelve. Esa es una forma infalible aquí de hacer el análisis. Eso debiera resultar en un LDS, háganlo por favor, de menos Gm por R partido por S cubo, RLC1C2, más S cuadrado, LC2, más SR, C1 más C2, más 1. Y eso es lo que hay que igualar a un ángulo cero, y cuando hacen eso, llegan a que omega de oscilación es 1 partido por raíz de L C1 paralelo C2, y llegan a que Gm por R tiene que ser igual a C2 partido por C1, y esas son las dos condiciones para que esto tenga oscilaciones permanentes. Llegan a dos condiciones, siempre son dos condiciones, porque son dos ecuaciones. Ya. Resuelvan esto en sus casas, deberían llegar a algo así. L, ¿cuánto? C1 paralelo, sí. Muy bien. Y después tenemos el Hartley, que es el dual del Colpitts. En este caso, mismo análisis, van a llegar a que omega cero es 1 partido por raíz de L1 más L2 por C. Aquí se intercambian los L con los C. Una implementación práctica aparece en el libro, échenle una mirada. Esto lo estamos viendo rápidamente porque en realidad eh, tómenlo como ejercicio. Cristales, hablemos de los cristales. Los cristales mantienen características de resonancia muy estables, con un elevado factor Q. ¿Qué es el factor Q? En un bode, el factor de resonancia. Y un Q alto, ¿cómo se ve? ¿Así o así? Ahí, ¿cierto? Eso es Q alto. Perfecto. Entonces el Q tiene que ver con la frecuencia partido por el ancho de banda. Eso es una de las tantas definiciones de Q. Tiene un tremendo Q. Entonces, y tiene un modelo circuital. Si el símbolo de un cristal, así se ve un cristal físicamente. Si uno abre un cristal, esto en realidad es un encapsulado. Si uno abre un cristal se ve una cosa así. Ese es el cristal. Se ve una cosita chica por dentro, ¿sí? Y eso es el cristal, ahí está. Bueno, y si uno modela circuitalmente un cristal, se ve una cosa así, más o menos. No es que adentro tenga un R, dos Cs y un L, sino que adentro es una cosa mecánica que cuando vibra, y la forma en que se comporta y cuyas vibraciones se relacionan con su voltaje, no hay forma de distinguir eso. Ok, si es que esto es un buen modelo, no hay forma de distinguirlo con este circuito. Entonces uno puede asumir que dentro del cristal hay un circuito como este, aunque físicamente hay un pedazo de silicio. Pero uno asume que hay como un circuito. Y ese circuito se puede usar. De hecho, uno puede usar este L, por ejemplo. Entonces, hay tres frecuencias características de un cristal. Están omega S, omega P y omega cero. ¿Hay pregunta o no? ¿No? Y uno puede ver la reactancia del cristal. Si yo mido la reactancia entre estos dos puntos, voy a ver algo que cambia entre positiva y negativa, inductiva y capacitiva. Y va a haber un punto en el que es puramente resistiva, omega S. Y luego va a haber otro punto en el que se va a infinito y luego se devuelve y aparece omega P.
Entonces hay dos frecuencias a las cuales esta cosa podría resonar, donde no tiene reactancia. Em, sí. Y esta otra frecuencia es la frecuencia a la cual esto oscilaría si es que lo utilizo en un Colpitts. Y es parecida a omega S. Entonces esta es como la frecuencia importante. Entonces hay dos frecuencias. Sí, eso es un tema súper importante porque cuando uno compra un cristal, ¿ustedes han comprado un cristal para un circuito? ¿Quiénes han usado cristales alguna vez en algún circuito? ¿Nadie? Ni siquiera para microprocesadores. A veces uno pone un cristal ahí. Ahora los Arduinos vienen con cristal, que llevan cristal, sí. En alguna parte deberían llevar cristal, sí. Bueno, cuando uno compra un cristal para RF, tiene que estar cortado de manera correcta. No basta con comprar un cristal que tenga una frecuencia de oscilación, sino que puede tener frecuencias de oscilación cercanas, que no son las que yo quiero. Entonces hay que comprar el cristal correcto. La gente de RF sabe eso muy bien. Este es un típico oscilador de cristal. ¿Qué es este circuito? No, pero tengo las entradas conectadas. Es un inversor lógico. Ok, entonces de aquí a allá hay ganancia negativa. Y estos R's de acá, me limitan la ganancia de alguna forma. Y aquí hay una red selectora de frecuencia. Y yo con esto ya tengo algo que oscila. Este es el típico circuito que aparece en los microprocesadores, que a uno le piden que externamente ponga un cristal y un par de capacitores de un cierto valor. El de 22 picofarad. Esa era la pregunta, ¿no? Es que en realidad te lo da la hoja de datos. Te dicen, ahí termina el procesador y tú ponle externamente un cristal y dos capacitores de 22 picofarad. No, los capacitores no tienen que ver con la frecuencia. La frecuencia está dada por el cristal. Acoplamiento capacitivo a tierra. ¿Sí? ¿Eso? Sí. La frecuencia es del cristal. Y uno compra el cristal de, por ejemplo, 4 megahertz. Y uno mira el cristal físicamente y dice 4.000 megahertz. Porque funcionan ah, estable, así súper estable ante temperatura y están cortados para dar una frecuencia con precisión de partes por millón. Son súper buenos los cristales. El equivalente circuital nunca te va a funcionar tan bien para, o sea, si puedes usar un cristal para cambios de temperatura, por ejemplo, porque va a variar R, va a variar L, va a variar C. En el cristal se mantiene súper estable ante cambios de temperatura. Son súper baratos los cristales. Sí. Oye, terminamos esta parte de la materia, que es de osciladores sinusoidales, sintonizados. Ya está listo. Esto ya se acabó. Ahora vamos a entrar aquí, en esta otra parte. Sí. Tú dices usar un cristal para... que en realidad pueden cambiar los valores de estos componentes eh, idealizados que hay dentro, pero lo que no cambian mucho son las frecuencias. Las frecuencias están muy bien definidas. Entonces yo no sé si puedes reemplazar un capacitor de un circuito por un cristal. Yo no he hecho eso. No, son baratos los cristales, pero no tanto como un capacitor o como un inductor. Entonces tal vez no es lo mejor. Yo no lo he hecho. Tal vez se puede hacer. Bueno, pasamos ahora a ver estos, los no sintonizados. Entonces el primero que vemos es el 555. Ya hablé de este. Fue inventado
en los 70, 1970. Es un temporizador. ¿Qué es un temporizador? ¿Cómo se traduce temporizador al inglés? Timer. Ah, perfecto, eso es timer. Un temporizador, algo que produce tiempos. Es muy estable con rango de periodo que varía entre varios segundos hasta 200 kilos. Muchos circuitos utilizan el famoso 555. Tiene poquitos transistores. Oye, y uno, ¿ah? Él es el que inventó, él es Hans Kamen-Zinn. Sí, ya se murió. Sí, oye, y uno puede identificar cosas aquí, es difícil, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué es eso que está ahí? Ah, es un transistor con dos colectores. Hay cosas raras, pero se pueden identificar algunas estructuras. Así se ve. Es un circuito que tiene dos comparadores, tiene un divisor resistivo adentro, tiene un transistor aquí para el reset y tiene una salida. Y uno externamente interconecta estos componentes de alguna forma. Y esas interconexiones externas, por ejemplo, lo que hay aquí, produce una salida que hace algo. Se puede interconectar de varias formas, por ejemplo, como monoestable, que ante un flanco, se me había olvidado, flanco, producen una salida que es, por ejemplo, de una longitud de una duración definida. No vamos a analizar ninguno de estos circuitos, no vale la pena, están en hojas de datos, está lleno de información en la web acerca de esto. Tenemos el A estable, que es un circuito que genera una onda cuadrada, con un ciclo de trabajo que ustedes pueden definir y con una frecuencia que ustedes pueden definir a partir de estos componentes externos. VCO, uno puede hacer un VCO con un 555. El VCO produce oscilaciones cuya frecuencia es función del voltaje de entrada. Convierte de volts a hertz. Entonces, si uno le mete diferentes voltajes aquí, este parlante suena con diferentes tonos, con diferentes frecuencias. Ok, pasemos a otro tema, oscilador de anillo. Esto es muy descriptivo, ¿ah? Es para que ustedes se enganchen y empiecen a investigar por ustedes mismos. Un oscilador de anillo es muy usado en circuitos integrados y esencialmente es una serie de inversores conectados de esta forma. ¿Ah? Usa el delay natural de un inversor. Entonces, si uno tiene un inversor y lo conecta así, eso no oscila. Eso va a quedar en un voltaje intermedio, VDD medios más o menos. Si uno tiene dos inversores y los conecta así, tampoco oscila, porque si este 1, este es 0, si este es 0, este 1 y se queda ahí para siempre. Eso es una memoria, es un latch. Pero si uno tiene tres inversores o más en un número impar de inversores en un lazo, cuando este 1, este va a tratar de ser 0, este va a tratar de ser 1, este va a tratar de ser 0, este va a tratar de ser 1, este va a tratar de ser 0, 1 y va a oscilar. Eso va a oscilar a alguna frecuencia que depende del retardo de cada inversor, ¿sí? Los flip-flops. Sí, ocupan tú dices estos de aquí. El clock puede ser, es que este es un SR en realidad, es un flip-flop distinto. Es un set reset, que no tiene clock. Sí, aquí está, set reset. El delay de los tres nodes juntos te tiene que dar el periodo, exactamente, sí. Son periodos discretos, pero si tú cambias VDD, puedes ajustarlo finamente. Entonces, si tú tienes un oscilador de anillo, este es uno que yo diseñé y que puse en un chip.
O sea, cuando uno diseña un chip en una tecnología nueva, lo primero que uno hace es poner ahí un oscilador de anillo para conocer la tecnología y ver a qué frecuencia oscila. Y este de aquí, que fabriqué alguna vez, oscila, no me acuerdo, 80 megas, una cosa así, y es función de VDD. Si yo cambio VDD, oscila a menor VDD, menor frecuencia, porque GM baja, el retardo crece. Sí. Ah, tú dices que reduce el mismatch, reduce la disparidad. Sí, efectivamente, reduce la disparidad. Porque estos van a ser distintos, pero si tengo un mar de ellos, eventualmente se van a promediar. Sí, tiene, tiene mucha, ¿cómo se dice? Perspectiva tu comentario, efectivamente. Tiene mucha perspectiva. Ruido. Oh, pasamos, wow, como que me tomó por sorpresa. Este tema me apasiona. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, vamos a hablar los últimos 4 minutos de ruido. Esto no es preguntable en la prueba. Diviértanse. Ruido es un problema muy importante y fundamental en diseño. ¿Por qué dice muy importante y fundamental? Es como redundante eso, ¿no? El problema es importante. No, el fundamental va por otro lado. Siempre está, viene de la física. Por eso es fundamental. Es algo que no podemos evitar. Por eso es fundamental. En diseño de circuitos integrados, el nivel de ruido afecta la fidelidad o exactitud de las señales. En general, cuesta minimizar ruido. Y vamos a ver algunas cosas de ruido. Hay muchos tipos de ruido. Ruido hecho por nosotros mismos, interferencia. Y de ese ruido no vamos a hablar. Y está el ruido electrónico, o ruido de dispositivo, o ruido fundamental. Y de ese sí vamos a hablar. Y de eso hay muchos tipos de ruido. Está el ruido térmico, está el ruido shot, ruido flicker, eh, muchos tipos de ruido. Muchos. Porque es importante, porque la razón señala ruido de un sistema depende de cuánto ruido hay. Suena como obvio. Yo quiero una razón señala ruido decente para poder medir mis señales, si no, no sé qué es ruido y qué es señal. Entonces quiero tener más señal, menos ruido. Si algo es muy ruidoso, no puedo sacar información de ahí. Si estoy en una sala y hay mucho ruido hablando, mucha gente, yo no puedo comunicarme con otros. La razón señala ruido es mala. ¿Por qué es importante el ruido? Aquí se ve. ¿Por qué les da risa, Lena? No hay caso. Siempre saca alguna carcajada o algo. No entiendo por qué. Bueno, Lena, aquí se ve súper bien y aquí se ve raro, ¿cierto? Se ve mal. Aquí está ruidoso. Esto es ruido. Esto es ruido en una imagen. Entonces las imágenes también pueden tener ruido. ¿Qué pasa? Sí, esto está en Playboy. Esto salió en una Playboy. Ujú, sí. Está en un paper y de hecho después se volvió como un estándar de procesamiento de imágenes. O sea, están. Ah, pero sí es verdad, pues sí. Había unos investigadores que tenían que mandar un paper y no encontraron ninguna foto que tuviera buena resolución y que fuera suficientemente contraste. Y ven ahí, oh, hay la cara, listo. Y esa la mandaron. Y se volvió un estándar. Y en revistas nerds han entrevistado a Lena y cosas así. Es divertido. Sí, bueno. Importancia del ruido. La fidelidad de los sistemas electrónicos está determinada por su SNR. Queremos que la SNR sea buena. Hay algunos problemas. La SNR es el voltaje de la señal partido por. ¿Cómo estamos mezclando aquí voltaje y potencia? Bueno, asumimos algún R. Entonces, voltaje es cuadrado y potencia. Generalmente la SNR tiene que ver con VDD. Y a medida que mejora la tecnología, ¿qué le pasa a VDD? Se va haciendo más chiquitito. ¿El ruido sabe eso o no? El ruido no sabe que tiene que achicarse también. Entonces la SNR empeora a medida que mejora la tecnología. ¿Qué queremos entender? ¿Cómo modelamos el ruido de los elementos circuitales? ¿Cómo calculamos y cómo simulamos el ruido? ¿Y cuándo preocuparnos por el ruido? Eso es lo que nos gustaría entender. Y estamos llegando al final de la clase, así que no vamos a hablar mucho más de ruido.
pero voy a contarles que este tema se ve con mucho más detalle en 3433. Y en 2433 también. Sí, ¿hay preguntas ya? Es curioso. Sí, es buena tu pregunta, lo cual me hace preguntarme cosas filosóficas. Por ejemplo, la gran mayoría de mis papers dicen ruido en alguna parte. Entonces, pucha, yo estudio ruido. Tiene que ver con el procesamiento del ruido, porque eso es algo que tú no puedes eliminar. El ruido está presente. Si yo tengo mejores dispositivos, tal vez tengo menos ruido. Si yo tengo menor temperatura, tengo menos ruido. Pero el ruido está. ¿Cómo proceso el ruido? Entonces va por ahí mis papers de ruido tienen que ver con eso. Cómo reducirlo o cómo analizarlo. Incluso analizar el ruido no es trivial, porque, porque requiere funciones de transferencia al cuadrado. El ruido se suma en cuadratura porque se asume que no está correlacionado. Entonces son diferentes fuentes de ruido no correlacionadas, por lo tanto tú sumas en cuadratura, sumas los cuadrados, sumas potencias de ruido. Y el análisis se vuelve un poco más complicado. Lo que yo hago en realidad es entender el ruido, entender de dónde viene y a partir de eso entender cómo analizarlo bien. Alguien más después, usando mi técnica de análisis, podrá sacarle más información a un circuito. Nosotros mismos lo hemos hecho. De hecho, voy a dejar de